Hola a todos, amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más en su canal Verdad y Libertad para compartir un mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. Damos un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, a nuestros amigos y a usted que está viendo quizás este video o que está próximo a verlo, a mirar esta enseñanza. Le hacemos la invitación para que si no se ha suscrito a este canal Verdad y Libertad, le invitamos a que lo haga para que cada vez que subamos un video, una enseñanza de la palabra de Dios, pues pueda usted ver. Damos gracias a todos los que se han suscrito a este canal. De verdad que agradecemos esa labor. Gracias también por compartir nuestros videos, nuestras enseñanzas. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el respeto y con toda la intención de poder llevar bendición a su vida, porque comprendemos que la palabra de Dios trae eso, bendición a nuestras vidas. Entonces, hoy quiero compartir un mensaje con ustedes, el cual lo he titulado La forma más efectiva de vivir la vida. Este es un tema muy importante, digamos, muy revelador para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Hace unos años atrás, yo comprendí que habernos convertido en hijos de Dios traería a nuestras vidas no solo una serie de privilegios y bendiciones espirituales, sino que también traería una serie de situaciones complejas como la que vamos a hablar en esta oportunidad. Repito esto, ser hijos de Dios no solamente trae a nuestras vidas privilegios, fuimos redimidos de nuestros pecados, recibimos acceso a la vida eterna, eh, obtuvimos una identidad como hijos de Dios, tenemos la oportunidad por medio de ese sacrificio de Cristo participar en el reino de nuestro Señor Jesucristo que está próximo a establecerse aquí en esta tierra. Entonces, tenemos comunión con Dios, tenemos acceso a muchas promesas, tenemos muchos privilegios como hijos de Dios, pero también el habernos convertido a hijos de Dios, el haber dejado de ser criaturas hechas por Dios y pasar a ser hijos de Dios, eso más que privilegio, también nos trae una serie de situaciones, repito, que son bastante complejas. Y esta es una de esas situaciones complejas de las cuales vamos a hablar en esta oportunidad. Repito, la forma más efectiva de vivir la vida. Yo estoy plenamente convencido que muchos de nosotros, como hijos de Dios, no hemos comprendido todavía a profundidad lo que significa que ahora nosotros vivimos bajo el reino de Dios. Un reino que está basado en principios, un reino que está basado en principios que son inquebrantables, de hecho hay que decirlo, y que por supuesto es un reino espiritual. Eso es lo que en un alto grado la iglesia contemporánea, en su mayoría, no ha logrado comprender esta situación. Se entiende que a nosotros nos rige un reino espiritual, pero no se comprende lo que eso significa. A eso es a lo que quiero apuntar en esta enseñanza y le invito a que se quede, por favor, y la escuche completa porque estoy plenamente convencido, amado hermano, que va a bendecir su vida. ¿A qué hago referencia cuando digo que la iglesia no ha logrado comprender que ahora nosotros, al ser hijos de Dios, ya a nosotros no nos rige el reino físico, la dimensión física, sino que lo que nos rige ahora a nosotros es una dimensión espiritual? Aunque estemos viviendo en un plano físico, en un mundo físico, lo que nos rige a nosotros es un ámbito espiritual. ¿A qué hago referencia cuando digo esto? A que cuando nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo, amados hermanos, cuando nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y fuimos sellados con su Santo Espíritu, de alguna forma nosotros pasamos a ser seres
que viven en medio de dos dimensiones. Pasamos a ser seres que viven en medio de dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión física. ¿Por qué? Quizás se preguntará usted. Por una razón muy simple, amado hermano. Porque nosotros vivimos en un mundo físico, pero estamos regidos, repito, por un mundo espiritual, y eso no es tan sencillo como suena. Por aquí tengo una imagen que yo quiero compartirles. Un poco representa un poquito lo que les estoy hablando. No sé si es esta. Vamos a mirar. No. Vamos a mirar aquí. Ok, es esta. Aquí tengo una imagen que quiero compartir con ustedes. Ahí está. Es una imagen que representa un poquito lo que yo les estoy hablando. El mundo espiritual y el mundo físico, cuyo centro son los seres humanos. En esta posición que ustedes están viendo aquí, es la posición en la cual nosotros, como hijos de Dios, nos encontramos en este momento. Estamos en medio de un mundo físico y de un mundo completamente espiritual. Resulta que antes nosotros de conocer a Dios, cuando éramos criaturas hechas por Dios, cuando no éramos hijos de Dios, nosotros nos encontrábamos solamente en este plano. A pesar de que el ámbito espiritual, la dimensión espiritual siempre ha existido, pero nosotros estábamos aquí solamente en la dimensión física. Porque estábamos en la dimensión física, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, porque nuestro espíritu al estar muerto, entonces no tenía comunión con Dios, y al no tener comunión con Dios, implica que entonces el mundo espiritual no puede regir la vida de los hijos de Dios, porque repito, el reino espiritual de Dios rige sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de su pueblo. Entonces, nosotros al no tener comunión con Dios, a causa de nuestro pecado, de que nuestro espíritu estaba muerto, a causa de nuestros delitos y pecados, entonces no teníamos esa comunión con Dios. Al no tener esa comunión con Dios, el reino espiritual de Dios, ese ámbito espiritual, no nos gobernaba a nosotros. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y fuimos redimidos por la sangre de Cristo, entonces nuestro espíritu fue vivificado por el Espíritu Santo, y en ese contexto nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, revive una vez más, y al revivir recuperamos la comunión con Dios que se había perdido a causa del pecado. Entonces, al revivir la comunión con Dios, ya nosotros pasamos a vivir en un plano físico, pero a ser regidos por un ámbito espiritual, por una dimensión espiritual que hace referencia al reino de Dios. ¿Qué sería esto? Pues es una imagen nomás, es un pequeño ejemplo. Entonces nosotros estamos aquí. ¿Por qué estamos en medio? Repito, porque vivimos en un plano físico, en una dimensión física, pero nos rige la dimensión espiritual de Dios. Y esto es importante comprenderlo, amados hermanos, porque muchos hermanos en la fe desafortunadamente no han logrado comprender esta situación. Puede ser que usted lo haya entendido, pero yo le aseguro que si usted presta atención y se queda hasta el final de la enseñanza y le presta atención, pues usted va a poder comprender qué es lo que esto significa y qué consecuencias buenas o malas trae a la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mucha gente dentro del cristianismo cree que el hecho de haber sido constituidos hijos de Dios solamente trae privilegios. Repito, también nos trae responsabilidades. No solamente privilegios. Ser un hijo de Dios no solamente conlleva, no solamente trae privilegios a mi vida, sino que también trae
una serie de responsabilidades que como hijos de Dios tenemos que cumplir. Ahora bien, quiero que vayamos a la escritura. Vamos a la escritura, a la carta del apóstol Juan, tercera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Carta de la tercera carta de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Aquí lo tenemos. Vamos a leer este texto. Vamos a leer solo el versículo 1 y el versículo 2. Y vamos a analizar algo muy importante aquí. Dice entonces el texto, estamos aquí. A ver, déjenme un momentico, por favor. Ok. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así, vamos a prestar mucha atención a esto que vamos a leer, por favor. Yo sé que muchos de ustedes quizás lo han leído en algún momento, pero presten atención a esto, por favor. Dice así, el anciano Agayo dice, el amado a quien amo en la verdad. Amado, dice el apóstol Juan, yo deseo que tú seas prosperado, dice, en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Presten mucha atención a esto. ¿Por qué les digo que presten mucha atención a estos dos versículos, a los que tenemos aquí? Porque dentro del cristianismo contemporáneo, los falsos ministros que se hacen llamar ministros de Dios para enseñar, para difundir el falso evangelio de la prosperidad, para enseñarle a mucha gente acerca que la voluntad de Dios para el que lo sigue es enriquecerlo y que si tú eres pobre ven a Cristo, que Cristo te va a enriquecer y que si no tienes trabajo ven y que el Señor te va a dar una empresa, etcétera, etcétera, el evangelio de la prosperidad. Para fundamentar esa falsa enseñanza, uno de los textos bíblicos que estos mentirosos usan es este texto que está escrito en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bien, vamos a analizar, a desmenuzar un poco la escritura para poder comprender mejor lo que estamos leyendo. Primero, es importante decir que esta es la carta de Juan, del apóstol Juan, que escribe a un discípulo suyo, a un hermano suyo, a un amado suyo, como lo expresa, llamado Gayo. Gayo era un discípulo que tenía tanto amor por la obra que era un excelente hospedador. Gayo hospedaba y atendía bien a los hermanos, a los misioneros de la iglesia primitiva que viajaban compartiendo el mensaje. Entonces, cuando Juan escribe esto, es importante comprender que obviamente toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando Juan escribe esto, escuchen bien, se entiende que cuando Juan lo escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo quien guía a Juan a escribir lo que ustedes están leyendo allí. ¿Eso qué significa? Que si Juan está escribiendo esto siendo inspirado por Dios, entonces implica que Dios está de acuerdo con lo que Juan está escribiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que Juan le dice? Es un deseo de Juan. Ojo, es un deseo de Juan. No es un deseo de Dios.
Porque yo he visto que mucha gente al leer este texto, lo lee y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces lo quieren aplicar como diciéndole a la iglesia, mire que Dios le dijo a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y es entender que no es Dios quien le está hablando a Gallo, es Juan, es el apóstol Juan quien le está escribiendo a Gallo, a un hermano amado de Juan, y lo que Juan le está expresando es un deseo, pero el deseo nace en el corazón de Juan. Aquí no es que Dios le esté diciendo esto literalmente a Gallo, es un deseo que hay en el corazón del apóstol Juan a un discípulo amado llamado Gallo. Volvámoslo a leer, por favor. Amado, yo deseo, Juan. Yo deseo, dice, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces les decía que este es un texto que ha sido usado muchas veces para enseñarle a la iglesia, para enseñarle al cuerpo de Cristo, repito, que la voluntad de Dios, cuando alguien, un hombre, una mujer, se acerca a él, es enriquecerlo, es llenarlo de bienes materiales. ¿Por qué? Porque se usa allí la palabra prosperar. Entonces, cuando nosotros escuchamos, cuando en la iglesia se escucha en un alto grado la palabra prosperar, próspero, prosperidad, de manera automática lo que se le viene a la cabeza a la gente es riquezas, es posesiones materiales. Es casi que automático cuando uno escucha la palabra prosperar, Dios quiere que seas prosperado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero que leamos otras versiones, por favor. Permítame leerle otra versión. La versión Kadosh, que es una versión un poco más fidedigna al original, dice así. Esa versión dice, querido amigo, y es importante esto, dice, querido amigo, estoy orando, dice el texto, estoy orando que todo prospere contigo y estés en buena salud, igual como sé que estás prosperando en el Ruach. La palabra Ruach en el hebreo es espíritu, como sé que estás prosperando en el espíritu. Otra versión dice, querido hermano, dice, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Qué interesante esto. Otra versión dice, pido, querido, en mis oraciones que vayas bien dice, pido, querido, en mis oraciones que vayas bien en todo como va bien tu alma y que goces de salud. Qué interesante uno leer otras versiones, porque cuando uno lee otras versiones, claramente nos damos cuenta, amados hermanos, que la expresión próspero, prosperar, no tiene absolutamente nada que ver con bienes materiales, con obtener bienes materiales en abundancia. Y resulta que cuando vamos al original, en el original griego dice, estoy orando para ti. Ese sí quiero mostrárselos aquí. Cuando vamos al original griego, nos damos cuenta que en el original griego está escrito de la siguiente manera. Dame un momentico. Ok, está aquí. En el original griego dice así. Presten atención a esto. Dice, estoy orando, miren aquí, estoy orando a ti, hacer para ti buen camino. Lo que diría en el texto, para que comprendan, lo que está diciendo aquí es, estoy orando dice, estoy orando a hacer para ti buen camino. ¿Qué es lo que Juan está diciendo en este texto? Está diciendo que Juan, el apóstol Juan, está orando a Dios, está elevando una oración a Dios, está elevando un clamor a Dios
para que todo le vaya bien en el camino a Gallo, para que todo a Gallo en el camino de su vida, de lo que haga, le vaya bien. Y note que eso no tiene nada que ver con posesiones materiales en abundancia. Absolutamente no. No tiene nada que ver. Y eso es importante que cada uno de nosotros, amados hermanos, pues lo comprendamos. ¿Por qué es importante que lo comprendamos? Pues porque hoy en día están enredando a mucha gente dentro de la iglesia está siendo engañada por estos falsos ministros que lo único que quieren, que buscan, es enriquecerse. Entonces, vuelvo y repito, qué interesante, amados hermanos, que cuando uno comienza a leer otras versiones y cuando uno mira el original, el concepto prosperar o de lo que Juan está hablando, del deseo que hay en el corazón de Juan, pues claramente Juan no está hablando, la prosperidad bíblica no hace referencia y no habla de ninguna manera de poseer bienes materiales en abundancia, como desafortunadamente hoy se entiende. Porque hoy cuando se habla de prosperidad en los púlpitos, en estas denominaciones donde se predica el evangelio de la prosperidad, cuando se enseña de prosperidad, realmente de lo que se está hablando es de posesiones materiales. Es de tener 3, 4 casas, es de tener 5 carros, es de tener 4 y 5 cuentas, etcétera, etcétera. Pero el concepto de prosperidad, según la palabra de Dios, no tiene nada que ver con eso. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo podamos comprender. Entonces, repito, qué interesante que cuando uno lee varias versiones, se da cuenta, repito, que la intención de ese prosperar de Juan hacia Gallo, amados hermanos, no necesariamente habla de tener riquezas en abundancia, sino que habla de tener el favor de Dios a lo largo de la vida de Gallo. Deseo, estoy orando a ti que Dios haga para ti, Gallo, buen camino, que te vaya bien en la vida. Y eso no necesariamente habla de tener posesiones materiales en abundancia. Y se van a dar cuenta por qué. Próspero, la palabra próspero en latín se compone de un prefijo, y se compone de una raíz. Se compone del prefijo pro, que significa delante o adelante, y de una raíz. Y la raíz es SPI, S-P-I, que habla de esperanza. Entonces, pro SPI, pro adelante, SPI esperanza, significa, o lo que la palabra realmente significa, el significado etimológico de la palabra prosperar es que tiene la esperanza adelante. Mire que no habla de tener posiciones, de tener posesiones físicas en abundancia. No habla de casas, no habla de carros, no habla de tener bienes materiales en abundancia. Ese no es el significado etimológico de prosperar, según estamos hablando conforme a la palabra de Dios, obviamente. Entonces, prosperar, vuelvo y repito, un hombre, una mujer próspero, una mujer próspera, es alguien que tiene su esperanza delante. Otro significado que la palabra tiene es que recibe aliento en el porvenir. ¡Wow! ¿Quién es alguien próspero? Alguien que tiene su esperanza delante. ¿Quién es alguien próspero? Alguien que tiene, alguien que recibe aliento en el porvenir. Y la palabra prosperado, cuando vamos al griego, porque el texto fue escrito originalmente en griego, es la palabra eudó. E-U-D-O-O. E-U-O-D-O. Euodó. Euodó es la palabra en el griego.
¿Y qué significa esa palabra literalmente en el griego? Significa ayudar sobre la marcha. Mire que el griego no refuta y no va en contra del latín. Lo mismo. En el latín el significado es que tiene la esperanza adelante o que recibe aliento en el porvenir. Y en el griego es ayudar sobre la marcha. O sea, ¿quién es alguien próspero? Es alguien que está siendo ayudado sobre la marcha de su vida. Alguien que está siendo ayudado, en este caso por la mano de Dios, todos los días de su vida. ¡Wow! Qué interesante es comprender esto. Ahora bien, es bastante vergonzoso, amados hermanos, es bastante vergonzoso que alguien que no conoce a Dios, un hombre de negocios llamado Tom Leddy, quien escribió 2 libros que hace muchos años atrás fueron bestsellers, fueron unos libros muy bien vendidos en el mundo entero. Uno de ellos se llama De la pobreza a la riqueza y el otro La prosperidad y su herencia. Tom Leddy, amados hermanos, quien escribió estos 2 libros, dijo lo siguiente. No sé si en este momento él habrá llegado al conocimiento de Dios. No lo sé. Pero en uno de sus libros, amados hermanos, dijo lo siguiente. Dijo, y cito textualmente, la prosperidad no es solo posesiones materiales. Qué interesante que alguien que no tiene conocimiento de Dios diga estas palabras. La prosperidad no es solo posesiones materiales. Y él dice en uno de sus libros, la verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. Es salud física, mental, emocional y el bienestar del alma. Qué interesante la definición de Tom Leddy sobre lo que es prosperidad. Qué interesante, repito. ¿Por qué digo que es interesante? Porque uno puede lograr todas estas cosas que él está diciendo aquí, aún sin tener dinero. Por eso es que les digo que la prosperidad no tiene nada que ver con tener dinero, con tener posesiones materiales en abundancia. Pero bueno, ahora, amados hermanos, es donde comienza la complejidad para nosotros como hijos de Dios sobre este asunto y se preguntarán ustedes por qué. Vamos a desarrollar eso. Se preguntarán, repito, ustedes por qué. Porque este tipo de prosperidad bíblica, repito, este tipo de prosperidad no es un fin, sino que es un resultado. Me explico. ¿Qué es un fin? Es algo que se da sí o sí. Es algo que llega en algún momento temprano o tarde. Eso es un fin. Pero un resultado es otra cosa. Un resultado es el fruto de algo que se hace. Un resultado es el fruto de una acción. Y es diferente entonces. Por eso vuelvo y repito, la prosperidad según Dios, no según la filosofía humana. La prosperidad, amados hermanos, según Dios, repito, y esto es importante que todos ustedes lo tengan claro, no es un fin, es un resultado. O sea, hay que hacer algo para obtenerla. Hay que hacer algo para poder disfrutar de ella. ¿Por qué? Porque es un resultado, no es un fin. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Es el resultado de qué? Si la prosperidad bíblica, según Dios, no es un fin, sino que es un resultado, entonces es el resultado de qué? ¿Qué hay que hacer para obtener esa prosperidad? ¿Qué hay que hacer para que Dios me ayude todos los días en el camino de mi vida? Para que Dios esté conmigo todos los días en el camino de mi vida. ¿Qué tengo que hacer para yo tener mi esperanza adelante? ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta a esa pregunta, amados hermanos, es esta.
La prosperidad bíblica no es un fin, es un resultado. Viene como consecuencia de algo. ¿Como consecuencia de qué? De una calidad de vida. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de una vida de entrega a Dios. Estamos hablando de una vida dedicada a Dios. De una vida que todos los días está accionando en pro de la obra de Dios aquí en la tierra. Estamos hablando de una vida que esté en correspondencia, que esté alineada con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Voy a decirlo en otras palabras. Ese resultado, la prosperidad bíblica, esta prosperidad que desea el apóstol Juan para Gallo, es el resultado, es la consecuencia de vivir conforme al propósito de Dios en esta vida. O sea, no se puede lograr la prosperidad según Dios si mi vida no está alineada, no está caminando conforme al propósito que Dios tiene para mí y para usted, amado hermano, en esta vida. Entonces note que si nosotros analizamos el significado real de prosperar, claramente implica, amados hermanos, que la prosperidad divina es un estado continuo, progresivo de buen éxito, de bienestar, que se aplica ¿dónde? Que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida aplican nuestra vida espiritual, aplica nuestra vida física, aplica nuestra vida emocional y aplica nuestra vida material. En palabras sencillas voy a decirlo. El estar bien en esta vida, ojo, en palabras sencillas significa estar bien en esta vida, vivir bien aquí en esta dimensión física. Y de allí el título de este mensaje, la forma más efectiva de vivir la vida. ¿Cuál es la forma más efectiva de vivir la vida? Cumpliendo aquí el propósito de Dios. ¿Cuál es la forma más efectiva de vivir la vida? Ya se las voy a explicar. Y ojo que no estamos hablando de no tener problemas. La prosperidad de la cual estamos hablando no significa cero problemas. Es más bien estar contentos o por lo menos tranquilos en medio de ellos, en medio de los problemas, de las dificultades, de las circunstancias adversas. Me explico. Yo puedo ser próspero en mi vida espiritual, aunque yo esté bajo ataque enemigo. Mire, yo puedo ser próspero en mi vida espiritual, aunque a la vez esté siendo atacado por el enemigo. Voy a darles otro ejemplo. Yo puedo tener mejor problemas familiares, puedo tener problemas económicos y aún de salud, pero estar bien emocionalmente. Yo puedo ser una persona de muy bajos recursos, Vos podés ser esa persona que no se puede agachar en la calle porque si se agacha se le sale el boxer y se le ve el roto. Usted puede ser esa persona que no se puede quitar un zapato delante de nadie porque sabe que los dedos están por fuera de la media porque tenés la media rota. Puede ser una persona de muy bajos recursos, pero a la vez sentir, escúchame, a la vez sentir que nada te hace falta. Ese hombre, esa mujer que vive lo que les estoy diciendo, entonces es un hombre y es una mujer que verdaderamente está experimentando la prosperidad de Dios. Que aunque está viviendo circunstancias difíciles, todos los días está siendo ayudado por Dios. Tiene su esperanza adelante. Ese es el concepto, el significado etimológico de la prosperidad bíblica según Dios.
Eso es prosperidad. Que a pesar de que yo tenga muchas necesidades, yo pueda sentir que si tengo a Cristo en mi corazón, nada me hace falta. Está implícito en la Escritura. La palabra de Dios contiene verdades explícitas y verdades implícitas. Y de manera implícita está escrito en la Biblia que la realidad física que nosotros vemos, y ojo que aquí comienza algo muy interesante para que ustedes lo tengan en cuenta, y esto les va a bendecir mucho y va a traer quizás muchas respuestas a sus vidas. Ojo con esto que les voy a decir. Está implícito en la Biblia que la realidad física que nuestros ojos ven está regida por la realidad espiritual. Ojo con esto, que aquí empieza algo interesante del tema. Repito, todo lo que mis ojos físicos ven, todo lo que palpo, lo que miro, lo que toco, lo que gusto, todo lo que hay en este plano físico, todo está regido, repito, por la realidad espiritual. Vamos entonces a la carta a los Hebreos, vamos allí. Carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. Aquí está. Hebreos capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice ese texto? Vamos a mirar qué es lo que ese texto dice. Dice así. Por la fe, dice el texto, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, creado. ¿Qué es el universo? Todo lo que vemos, toda la creación de Dios. ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Vuelvo a leerlo. Por la fe, dice el escritor, entendemos haber sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice aquí. Ojo con esto, que es muy importante. Dice entonces el escritor, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que el texto dice? Que el mundo espiritual, ojo aquí, que el mundo espiritual, ¿qué es lo que este versículo 3 dice en otras palabras? Que el mundo espiritual, con el verbo que es Cristo al frente, creó todo lo que hoy nosotros llamamos realidad. Absolutamente todo. Voy más a fondo. O sea que aún nuestra realidad, escúcheme bien esto por favor, o sea que aún nuestra realidad, lo que vivimos ayer, hoy y mañana, fue, es y será creado primero en el reino espiritual de Dios. Esto es importante que lo entiendan. Eso es lo que el texto, este verso 3 está diciendo en otras palabras. Que nuestra realidad vino, fue creada, primero se pensó, se creó en el ámbito espiritual y luego se dio, pasó al ámbito físico, al ámbito terrenal. Lo voy a decir en otras palabras, antes de darse aquí, se tiene que dar allá, arriba, en el ámbito espiritual, amados hermanos. Ojo, antes que las cosas que nosotros queremos ver aquí en la tierra, se tienen que dar primero arriba. Ya les explico eso. Yo creo que ahora es importante comprender un poco mejor lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando les dijo en Mateo 6:33 lo siguiente. Vamos allí. Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús le dice a los discípulos esto. Y para no leer todo el texto,
Cuando ustedes leen aquí, no os afanéis, todo esto desde el versículo 25 al 33, está hablando de necesidades físicas. Son necesidades físicas, amados hermanos. Entonces, en el verso 33 dice esto que sé que todos lo han leído. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida, el vestido. La comida, la bebida y el vestido que implican o representan nuestras necesidades físicas aquí en la tierra. Entonces les dice en el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Pero centrémonos entonces en el verso 33. ¿Por qué el Señor les dice a ellos que ellos van a ser suplidos de alimento, de bebida y de vestido, de las cosas materiales que necesitamos aquí en la tierra? Porque el Señor les dice que ellos van a ser suplidos de lo material cuando ellos se preocupen primero por lo espiritual. Esto es importante comprenderlo. Porque lo material se da primero en lo espiritual y de lo espiritual viene al mundo físico. Yo no sé si ustedes me están entendiendo y esto es muy importante, amados hermanos, de comprender. Esto es demasiadamente importante comprenderlo, iglesia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos en otras palabras? Les dijo en otras palabras que el bienestar de ellos en esta vida material estaba completamente seguro en la medida que ellos cumplieran con el régimen espiritual. Y permítame explicarle qué significa régimen o qué es un régimen. Un régimen, amados hermanos, es un conjunto de normas o reglas que reglamentan, valga la redundancia, o rigen un país, una nación o cierta cosa. Es el gobierno, es una forma de gobierno. Un régimen es una forma de gobierno por el que se rige un país o una nación. En este caso, el reino espiritual. Entonces, esto es lo complejo, que ahora como hijos de Dios, a nosotros nos rige el mundo espiritual. Que todo lo que nosotros queremos ver aquí en la tierra se tiene que dar primero en el ámbito espiritual. Porque es desde lo espiritual o fue en lo espiritual que se pensó y que se dio forma y se creó lo físico, lo material. Voy a decirlo en otras palabras. O sea, para yo ver aquí, tengo que crear primero allá arriba. ¿Y cómo creo allá? No es con fe. Es con obediencia. Me explico. Y no estoy diciendo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de crear, porque nosotros no podemos crear absolutamente nada, porque no somos creadores de nada. La fe no es para crear, la fe es para creer en aquel que es el creador supremo. Y lo digo porque hoy, desafortunadamente, muchos cristianos pretenden crear con su fe, pero vuelvo y lo repito, iglesia. Nuestra fe no crea. Nuestra fe no crea absolutamente nada, porque el creador es Dios, amados hermanos. El creador es Dios. Nuestra fe, repito, no crea absolutamente nada, porque el creador es Dios. Nuestra fe nos lleva simplemente a depositar nuestra confianza total en el creador. Eso es lo que enseña la Biblia. La palabra no dice que nosotros podamos crear, pero sí dice que podemos creer. Si en algún lado ustedes escuchan de una fe que crea, tengan mucho cuidado, porque ese es el tipo de fe que es una fe basada en la metafísica,
De eso era lo que enseñaba Regina Once y toda la corriente metafísica en el mundo. Una especie de fe a la carta, de donde se puede obtener todo lo que uno quiera, tal como lo enseña la nueva era. Nuestra fe, repito, es ver lo que no se ve, no es crear, es la capacidad de ver lo que no se ve. Miren cómo define Hebreos la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de que algo que no ha llegado llegará, y es la seguridad que yo en este plano físico, es la seguridad de yo poder ver en este plano físico lo que mis ojos físicos no ven, pero yo lo veo en mi espíritu porque se da primero allá y luego se manifiesta acá. La verdadera espiritualidad, ya voy terminando. Amados hermanos, la verdadera espiritualidad va mucho más allá de largas oraciones, va mucho más allá de levantarse a las 3 de la mañana a orar. Y no estoy diciendo que no haya que sacar un tiempo para orar y que no haya que orar, pero la fe va más allá de eso, hermano. Perdón, la espiritualidad va más allá de eso. La verdadera espiritualidad va más allá de lectura de la Biblia. La verdadera espiritualidad tiene que ver con vivir de acuerdo al plan de Dios. Un hombre espiritual, un hombre y una mujer espiritual, ora, lee la Biblia, pero su vida está enfocada en cumplir aquí en la tierra el propósito que fue dado en el reino espiritual. Para ese hombre y para esa mujer. Ese es un hombre, una mujer espiritual. Alguien que está viviendo aquí conforme al plan de Dios, que todo el enfoque de su vida apunta a cumplir ese propósito. Ese es un hombre, una mujer espiritual. De allí es donde radica la verdadera espiritualidad. Tenga en cuenta eso, hermano. No va a creer que porque usted ora y lee la Biblia, usted es un hombre, una mujer espiritual, porque usted puede orar, puede leer la Biblia, pero su vida aquí no está acorde con el propósito de Dios. Puedes orar, puedes levantarte a las 3 de la mañana a orar, puedes orar de 3 a 6 de la mañana, puedes leerte 5 capítulos diarios de la Escritura, pero llevas 10, 15 años y ¿cuántas personas te has ganado para el Señor? ¿Cuántos has discipulado? No, a nadie. Pero soy un hombre espiritual porque oro y leo la Biblia. Basura, eso no te hace espiritual. El espiritual hace eso, pero hacer eso solo no te hace espiritual. Te repito y tengan en cuenta eso. La verdadera espiritualidad significa o lleva es que el hombre y la mujer viva aquí en esta tierra, en este plano físico, conforme al propósito de Dios. Y cuando nosotros vivimos conforme al plan de Dios, es que podemos ver lo que queremos ver aquí en esta tierra, en este plano físico. Cuando yo me enfoco en lo espiritual, el reino de Dios, que es espiritual, se encarga de proveerme aquí en la tierra mis necesidades físicas. Entiendan lo que les estoy diciendo, amados hermanos. Porque puede ser que muchos de ustedes hoy están atravesando problemas que no deberían atravesar. Muchos de ustedes pueden tener hoy problemas que no deberían tener y los tienen simplemente. Los tienen simplemente, iglesia, porque ustedes no se están moviendo en este plano físico como deberían moverse. Note que hoy muchos están esperando que desde el reino de Dios, desde ese plano espiritual, desde ese ámbito espiritual, vengan cosas, respuestas, bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos aquí no te estás preocupando por hacer algo por ese ámbito espiritual, por esa verdadera realidad que nosotros tenemos. Ojo con eso, iglesia. Si nosotros no logramos hacer eso, si nosotros no logramos vivir en este plano físico pensando en nuestra eternidad, en allá arriba, en el ámbito espiritual,
como tiene que ser, no esperemos nada de ese ámbito espiritual, iglesia. Si no logramos hacer eso, vamos a tener, repito, más problemas de los necesarios en esta vida. Y voy terminando con esto. Nosotros como hijos de Dios, nunca lograremos tener una vida plena alejados del cumplimiento de la voluntad divina. Deuteronomio capítulo 28 nos habla de las consecuencias de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios, el cual nos rige a nosotros, ese reino nos premia o nos castiga. Y esa es la complejidad de ser hijos de Dios. Porque si vos no te comportás, ese reino espiritual que te puede bendecir, que te puede traer las respuestas que necesitas a tu vida, ese mismo reino también te castiga. El capítulo 28 de Deuteronomio está partido en dos. Las consecuencias de las bendiciones, las consecuencias de las maldiciones. Perdónenme, las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Y no podemos escapar a esa realidad como hijos de Dios. Entonces, revisen cómo están caminando ustedes con Dios. Porque quizás esa sea la respuesta a muchas preguntas que ustedes se han hecho. O se estén haciendo quizás hoy. Vean, ¿y por qué es que me está yendo tan mal en esta área? Porque es que sigo arrastrando con la misma situación hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás produciendo, porque lo espiritual está produciendo algo en lo físico, es en tu vida. Recuerden el texto en Hebreos, no os engañéis, de todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo cosechará. Entonces, tengan en cuenta esto, amados hermanos. Espero que esta enseñanza les haya bendecido y que hayan podido comprender la intención de esta enseñanza. A nosotros nos rige el ámbito espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo caminamos aquí, de qué es lo que estamos haciendo, si estamos cumpliendo o no el propósito de Dios en esta tierra. Necesitamos que las cosas se den primero en lo espiritual para que luego pasen al plano físico. Quiero agradecerles a todos por el tiempo que han dedicado para ver esta enseñanza. Espero en Dios que les haya bendecido. Si bendijo su vida, amado hermano, le invito a que comparta este mensaje, comparta esta enseñanza. Necesitamos poder llegar a más personas con la palabra de Dios. Y usted puede ser un instrumento para eso. Ayúdenos, por favor, a compartir este mensaje. Si no se ha suscrito, como lo dije al principio, suscríbase al canal, active la campanita y comparte este mensaje. Ayúdenos a llegar a otras personas. Ayúdenos a que este ministerio pueda crecer. Amén. Verdad y Libertad es un canal donde compartimos mensajes de la palabra de Dios, enseñanzas bíblicas como esta, pero también es un canal, donde hacemos apología, donde hacemos defensa de la fe. Bien, también le invitamos a que vea nuestros videos y los próximos que vamos a hacer de nuestra hermana Confusión. Ahí están, son un poco cómicos, pero es una manera un poco sarcástica, digámoslo así, de cómo podemos analizar, concebir la realidad de mucho cristiano hoy que desafortunadamente no ha logrado comprender muchas verdades bíblicas. Y necesitamos hacerlo, y eso es lo que el canal también hace. Amados hermanos, gracias a todos, que Dios les continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad.